Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Les saluda Andrea Salazar. Hoy vamos a estar hablando del tema de los aranceles que impuso Estados Unidos recientemente a nuestro país de un 10%. Esto, en definitiva, cambia el escenario que tenía el país a nivel económico. Y para analizar y para entender un poco más cuáles son esas implicaciones, está con nosotros don Marco Otoya, quien es el director del Centro Internacional de Política Económica, CIMPE, de la Universidad Nacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, don Marco? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea. Un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a todos quienes nos acompañan en este programa. Don Marco, quizá empecemos explicando un poco qué es un arancel y pues qué significa esto ahora para nuestro país. Claro que sí. Un arancel lo podemos igualar a lo que significa un impuesto a la hora de consumir bienes o servicios. Es decir, el arancel lo que hace al final de cuentas es elevar el precio de los bienes o de los servicios que nosotros consumimos. ¿Cuál es la diferencia entre el término arancel y el impuesto que comúnmente conocemos, como por ejemplo el impuesto a las ventas o el IVA? Es que el arancel es impuesto por un país importador, es decir, se impone a los bienes que importa un país. En este caso, el arancel lo impone Estados Unidos para los bienes que ese país importa, es decir, son los bienes que exporta el resto del mundo. Por ejemplo, en este caso, Costa Rica es un país exportador de bienes hacia Estados Unidos y servicios, a los cuales estos bienes y servicios existe tentativamente un arancel del 10%, que es el que quiere aplicar el gobierno de los Estados Unidos para todos los bienes que nosotros exportamos a ese país. Esto lo que implica es que para los ciudadanos estadounidenses, todos los bienes que ellos importan del resto del mundo van a salir más costosos, es decir, tiene un efecto importante en el país que impone el arancel. ¿Para qué se utilizan los aranceles? Usualmente se utilizan para recaudar impuestos para el Estado, pero también para proteger la producción o la industria nacional, que es parte de uno de los argumentos que tienen los Estados Unidos, que busca proteger la industria nacional e incluso atraer parte de la inversión estadounidense que se encuentra fuera de sus fronteras a producir dentro de los Estados Unidos, de tal forma que estos productos o estos servicios tengan una ventaja con respecto a los que se exportan. También de alguna u otra manera se utilizan como una herramienta de política comercial, digámoslo así, en el comercio internacional, para incidir en temas de política económica. Entonces, en términos generales, ese es un arancel, resulta en un impuesto. Obviamente tiene efectos tanto en el país que impone el arancel como en el país que lo recibe, porque en términos de las exportaciones se vuelven más caras y existe una contracción o una reducción de esas exportaciones. En este momento, algo importante tal vez de indicar es que los aranceles impuestos para el caso de Costa Rica es de un 10%, es decir, que si algo a la hora de exportarse tiene un valor de 100, ahora va a tener un precio superior de un 10% más. Sin embargo, a esta fecha todavía no están en marcha los aranceles. Don Marco, según el informe detallado que ustedes presentaron recientemente, pues se ve que se tendría una caída en el crecimiento del país. ¿Qué tan fuerte va a ser si también tomamos en cuenta que recientemente el Banco Central ya había anunciado una baja en ese crecimiento con respecto al que se había presentado a inicios de año? Claro, nosotros tenemos una dependencia importante de nuestras exportaciones, no solo de bienes agrícolas, sino también de bienes en la industria manufacturera, pero de dispositivos médicos o dispositivos electrónicos. Entonces, al tener una dependencia importante en términos de nuestras exportaciones al mercado estadounidense, nosotros del total de nuestras exportaciones, alrededor del 44% de lo que exportamos se dirige al mercado de los Estados Unidos. Y de eso, un componente bastante importante resulta que son manufactura de dispositivos médicos, de dispositivos electrónicos y parte importante también de productos agrícolas como el café, la yuca, el banano, la piña. Entonces, al tener todos estos productos la posibilidad de que se les incorpore un 10% como un arancel, lo que va a suceder es una disminución en las exportaciones de estos productos por la imposición del arancel como tal, y esto
de alguna forma termina incidiendo en la producción nacional, en una contracción en la producción, es decir, vamos a tener que producir menos porque nuestra demanda por parte de los Estados Unidos se va a contraer. Y esto es uno de los elementos que incide también en el crecimiento de la economía en el 2025, pero también que puede incidir en otros aspectos como en la inversión, en la generación de otros encadenamientos que producen las exportaciones, tanto agrícolas como de dispositivos médicos y otros, pero también en una menor potencialmente disponibilidad de empleo. ¿Cómo podría traducirse también eso para el tema del bolsillo de los costarricenses? ¿Cómo puede golpearles? ¿Podríamos ver tal vez más adelante en el año más inflación? Vamos a ver, primero para contestar en cómo puede traducirse esto, uno lo que tendería a pensar es que como los aranceles no solo se están imponiendo al caso costarricense, sino que al resto del mundo, pues hay una afectación efectivamente en las cadenas globales de mercancías que eventualmente puede hacer que gran parte de los bienes que también nosotros importamos tenga costos de producción mayores. Por allí es que podría potencialmente afectar o incidir en una mayor inflación. Sin embargo, para contestar si vamos a tener efectivamente una mayor inflación durante el resto del año, por lo menos las proyecciones y las estimaciones que nosotros manejamos, es difícil que logremos observar aumentos importantes en el nivel de precios. ¿Por qué? Porque la inflación en el caso de Costa Rica particularmente inciden muchísimo dos elementos. Uno, que es el costo de transporte, que depende de los combustibles, en este caso de las gasolinas, diésel, del gas GLP, entre otros. Y al contrario de observar una tendencia creciente en los precios, lo que esperamos para el resto del año es que estos precios se mantengan como se han mantenido en los últimos meses, en el caso del petróleo, alrededor de unos $70 el barril, y entonces de tal forma que por el lado de los precios del transporte no vamos a observar presiones al alza. Y el otro componente es el de los alimentos importados que pareciera y nacionales que pareciera que por el momento no se observan crecimientos importantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en particular los alimentos, como lo vimos en el mes de diciembre y enero, son muy susceptibles a factores climáticos. En este sentido, en concreto, lo que podríamos decir es que por lo menos en el corto plazo no esperamos un efecto a nivel de inflación importante que tiendan a sentir los consumidores en caso de imponerse estos aranceles. ¿Y en el tipo de cambio? En el tipo de cambio lo que sucede es lo siguiente. Efectivamente, si nuestras exportaciones se reducen, vamos a tener una menor entrada de divisas al país. Por allí podríamos tener algunas presiones a que el tipo de cambio se devalúe y aumente ligeramente. Nuestras expectativas de devaluación no son muy altas. Nosotros esperamos que el tipo de cambio se mantenga relativamente estable por lo que resta del año. Esto quiere decir que vamos a tener pues una devaluación a lo mejor de un 3%. Quiere decir que el tipo de cambio va a seguir alrededor de los 510, 515 colones por dólar. Pero sí puede comenzar a incidir en que tengamos o observemos menos dólares en la economía nacional producto de menores exportaciones potencialmente, y esto pues incida en una devaluación del colón con respecto al dólar. Hay que tener en cuenta que en términos del tipo de cambio hay también otros elementos que inciden y que podrían hacer que también pues, comience a devaluarse un poco más rápidamente, que podría ser una menor llegada de turistas, como también lo mencionamos en el estudio, en el informe que hacemos desde el SINPE, producto pues, de diferentes factores, pero que esa menor llegada de turistas pues también se traduce en una menor disponibilidad de dólares en el país. Don Marco, de toda esta guerra arancelaria que hay en este momento, ¿qué otros daños colaterales podría enfrentar Costa Rica? Sí, otro aspecto importante tiene que ver con la inversión. Como decía anteriormente, somos un país bastante dependiente del comercio internacional, como todos los países a nivel global. En nuestro caso, muy sesgados hacia el mercado norteamericano, porque pues, además es un socio comercial importante, hay una cercanía geográfica también importante, y es un demandante también importante de nuestros bienes o nuestros servicios. Por eso es que a lo largo
de muchos años hemos firmado una gran cantidad de tratados de libre comercio, entre ellos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, esta guerra arancelaria nos pone en una situación compleja, dado que hemos adquirido cierta vulnerabilidad con respecto a este país. Entonces, además del efecto que podemos tener potencialmente en el marco de las exportaciones, el otro efecto tiene que ver con la inversión extranjera directa que nosotros recibimos, es decir, empresas del resto del mundo que vienen a invertir en nuestro país, que principalmente se localizan en las zonas francas. Entonces podríamos comenzar a observar que esas empresas tomen decisiones diferentes en el sentido o de mantenerse en el país o de llegar nueva inversión extranjera directa. Ahora, hay muchos factores que determinan o determinarán que esas empresas pues se mantengan en el país o no. En este sentido, por eso es que es importante la inversión en infraestructura pública, en que las empresas tengan diferentes opciones para mover sus mercancías en términos del transporte terrestre, el transporte aéreo, el transporte marítimo. La educación también juega un papel importante, porque también sabemos que estas empresas vienen a nuestro país buscando mano de obra calificada con ciertas competencias que se logran a través pues, de muchos años de inversión en diferentes políticas públicas en materia de educación. Entonces, para ponerlo en estos términos, pues sí es preocupante en el sentido de que tenemos que repensar nuestra estrategia, tanto en términos de nuestras exportaciones como de nuestra inversión extranjera directa, para tratar de reducir la vulnerabilidad que puede tener efectivamente esta guerra comercial o estas políticas comerciales, pero también tratar de buscar otras opciones alternativas o otros mercados alternativos que también pueden ser atractivos en el mediano o en el largo plazo. ¿Qué papel puede jugar entonces también el régimen definitivo? ¿Preocupa su caída según el informe que ustedes elaboraron? Sí, para entrar un poco en términos de hacia dónde va el panorama en el 2025, en términos o con relación al crecimiento, las economías o los países de todo el mundo, producto de esta, digamos, guerra comercial, comienzan a tener estimaciones de crecimiento muchísimo más bajas. Para el caso nuestro, nosotros estamos estimando el crecimiento del Producto Interno Bruto en alrededor del 3 o el 3.5%. Esto depende de si los aranceles entran en vigor en lo que resta del año o no. En este sentido, una producción menor evidentemente está ligada a dos aspectos. Por un lado, tenemos un régimen definitivo que es el que venía impulsando la economía nacional, pero que comienza a crecer cada vez a tasas menores. Entonces, efectivamente, una imposición de aranceles, lo que provoca una reducción en las exportaciones, va a hacer que este régimen crezca menos este año. Y por otro lado, la economía nacional, que explica el 85% de la producción nacional, viene mostrando tasas de crecimiento menores. Entonces, si unimos estos dos efectos, pues tenemos una tendencia al crecimiento de un 4.3% que crecimos en el 2025 a una tasa del 3.5% en el mejor de los casos que creceríamos este año, o a un 3% en el caso de que los aranceles realmente se impongan y tengan un efecto dentro de nuestra economía. Con esto lo que queremos decir es que a partir de los dos motores de la economía que tenemos, el régimen especial y el régimen definitivo, sí crecemos, pero comenzamos a crecer cada vez menos o a tasas menores. Bien, don Marco, vamos a aprovechar para hacer una pausa, pero ya regresamos con más. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de aranceles con Marco Otoya, quien es el director de SINPE de la Universidad Nacional. Don Marco, ¿existe alguna alternativa para mitigar un poco el impacto de estos aranceles en caso de que se vayan a aplicar en lo que resta del año? Sí, claro que sí. Obviamente las alternativas no son de corto plazo o de una solución inmediata, pero sí comienzan por buscar, en términos, por ejemplo, de acceso al mercado internacional, otros mercados los cuales están allí, o tenemos tratados de libre comercio con diferentes países, pero que no los hemos impulsado, digamos, con mayor fuerza. Por ejemplo, para nuestros bienes
agrícolas. Uno podría pensar en mercados como Japón, Corea, como la India, que incluso son países que están creciendo o se mantienen creciendo. En el caso de la India, por ejemplo, pues a tasas todavía relativamente importantes y tienen una demanda bastante grande a nivel mundial de diferentes productos. Entonces, ¿cómo observar otros mercados y lograr aumentar nuestras exportaciones a esos mercados en términos de la política comercial? Es fundamental para diversificar y reducir esa vulnerabilidad que comentaba al inicio. Entonces, en este sentido, es aprovechar ya los instrumentos que tenemos. Tenemos una gran cantidad de tratados de libre comercio que nos pueden dar esa opción de diversificar las exportaciones o el mercado de nuestras exportaciones, porque como indicaba anteriormente, el 48% va al mercado o va a América del Norte, y de ese 48% de nuestras exportaciones prácticamente el 44% están hacia los Estados Unidos. Y lo otro también tiene que ver con materia de inversión extranjera directa, cómo traer empresas de capital diferente al estadounidense para que se animen a invertir no solo en las zonas francas, sino fuera de estas zonas francas, en zonas incluso de bajo crecimiento o de bajo desarrollo económico, como son particularmente las zonas rurales, la zona norte o incluso las zonas costeras. Entonces, desde este punto de vista es que hay que dinamizar la política del comercio internacional para tratar de reducir eventuales efectos o reducir esa vulnerabilidad ante estas políticas comerciales que van o son contrarias al libre comercio y a lo que hemos buscado siempre en términos pues, de los países, de aprovechar la especialización de las distintas economías. ¿Qué se le podría recomendar a esas pequeñas, medianas empresas que también dependen de exportaciones a Estados Unidos? Sí, yo creo que es fundamental, uno, eficiencia, algo que es fundamental en este momento es buscar cómo ser más eficientes, cómo reducir la estructura de costos de la empresa para poder competir, porque también esto va a ir pasando en otros países que van viendo o se van a ver afectados también por la imposición de estos aranceles. Pero también un poco en esta línea es cómo buscar generar valor agregado distinto a sus productos, ¿verdad? En materia del comercio internacional, el valor agregado que podamos generar a los bienes o servicios que producimos resulta fundamental. Y como tercer aspecto, pues sería cómo encontrar a través de incluso diferentes organizaciones que promocionan el comercio exterior, por ejemplo como Procomer o como Comex, cómo encontrar la posibilidad de abrir puertas hacia nuevos mercados en función de nuestros productos y de la demanda que podrían tener esos productos en otras latitudes. También conocer los gustos o preferencias de esas latitudes para tratar de llegar con nuestros productos a esos mercados. Muchas veces no es lo mismo el perfil de un consumidor en el mercado estadounidense que el perfil que puede tener un consumidor en el mercado de Europa o en el mercado de Asia o incluso, para no ir tan lejos, en el mercado de Centroamérica o el Caribe. Don Marco, ¿Costa Rica podría negociar algún tipo de alivio, de excepción a este arancel? Yo creo que ahora existe demasiada incertidumbre con respecto a este tema, precisamente. Para todos los países, digamos que la tasa límite es un 10%. Entonces, en el escenario actual, creo que es difícil encontrar un margen distinto para negociar en lo que está actualmente hoy, porque la política, en este caso de Donald Trump en materia de aranceles, fue establecer una tasa mínima del 10% y después de ahí el arancel recíproco pues tiende a crecer dependiendo de la balanza comercial que tenga Estados Unidos con cada uno de los países en particular. Entonces en el escenario actual es difícil, pero en tanta incertidumbre yo diría que todo puede pasar e incluso podría darse el escenario de que no se nos aplique del todo esta tasa arancelaria. Entonces es un poco pronto como para generar, digamos, expectativas con respecto a ello y habrá que observar cómo avanza esta guerra arancelaria, esta guerra comercial y los efectos que esto pueda tener en los Estados Unidos. Creo que ya hay incluso bastante molestia y preocupación por los ciudadanos estadounidenses de lo que esta imposición de aranceles puede generar, por ejemplo, en materia de inflación
en este país. De hecho, la confianza del consumidor, que es un indicador al cual también se le da seguimiento, comienza a mostrar signos pues, de reducción. Es decir, los ciudadanos estadounidenses comienzan a desconfiar de su gobierno, de sus políticas económicas, y esto comienza a tener efectos también en el consumo, que tienden a tener efectos también en la producción, en la inflación, y todo esto tendría que sumar o va a sumar para ver las decisiones que en materia de aranceles se van a dar luego de la segunda mitad del año. Don Marco, ustedes también analizaron un poco el tema pues, económico dentro del país. Hemos visto también el tema, por ejemplo, de la agricultura, de la ganadería, que ha venido a la baja desde noviembre prácticamente, ¿verdad? Que tuvimos esta situación climática y que tuvimos menos producción. ¿Seguirá así, sigue así este tema agrícola ganadero? Sí, básicamente, y como mencionaba en el segmento anterior, nosotros comenzamos a ver un país que, si bien es cierto, crece, incluso podemos decir que estamos creciendo por encima del promedio de algunos países en América Latina. Comenzamos a ver que estas tasas de crecimiento menores van o tienen un efecto importante en sectores de los cuales depende particularmente la economía nacional, la economía doméstica o la economía local. De hecho, de todas las actividades económicas, son muy poquitas las que están creciendo. Para poner un ejemplo, en el 2025 lo que se observa o se proyecta es que actividades que van a tener un impacto importante en el crecimiento tienen que ver con electricidad, con agua, con servicios de saneamiento, con la parte de la administración pública, con actividades de enseñanza y otras actividades que están relacionadas con la salud, pero actividades, por ejemplo, fundamentales para mover una economía o impulsar una economía, como es en nuestro caso pues la agricultura, la ganadería, el comercio al por mayor y el comercio al por menor, el transporte, todas estas actividades, la construcción, comienzan a mostrar signos de una desaceleración importante, no solo este trimestre, sino desde finales del año pasado, lo cual efectivamente tiene repercusiones a lo interno. ¿En qué sentido? En que es una menor disponibilidad para los hogares en términos de ingreso, es decir, ¿cuáles son las consecuencias de este menor crecimiento? Pues menos oportunidades de empleo, menos disponibilidad de ingreso para los hogares. Esto también afecta de manera importante la recaudación que puede tener el Estado a través de diferentes impuestos, como el impuesto de la renta, el impuesto al consumo, y esto tiene por tanto otra consecuencia, que es una reducción en el gasto social. Sabemos que todos los programas que tienden a atender la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la vivienda, pues dependen en gran parte o en gran medida de los impuestos que podamos recaudar, pero si la economía no crece, si tenemos menos empleos, menos ingresos, entonces esta disponibilidad de recursos para invertir en la sociedad también se reduce. Y por otra parte, pues entonces comenzamos a ver menos inversión, de tal forma que si las empresas creen que vamos a tener una reducción en el crecimiento, son más cautos a la hora de invertir. Entonces esto significa además menor inversión o menores disponibilidades de proyectos, y una reducción, por tanto, también en el consumo, y esto al final de cuentas también se traduce o se traduciría en que el siguiente año vamos a crecer, pero probablemente vamos a crecer a una tasa menor. Entonces entramos como en un ciclo en el cual es difícil potenciar realmente los motores del crecimiento de la economía. Y como dije hace un momento, y si a esto le sumamos que el régimen de zonas francas, que es el que venía impulsando bastante, digamos, la economía o en una parte importante, pues comienza a mostrar signos de deterioro. Entonces no encontramos realmente motores que comiencen a impulsar el crecimiento de la economía y el desarrollo económico. Bien, don Marco, muchas gracias por la explicación y acompañarnos acá. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias también a usted por estar con nosotros por medio de la pantalla de Canal 13. Siga con más. Vamos a la pausa.